Saludos, mi nombre es Génesis Isiano, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago y estoy cursando la materia de control de sistemas automáticos. En este nuevo video nosotros vamos a ver el modelado de un circuito RC. Modelado de un circuito RC. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que tenemos un circuito. En este circuito tenemos dos elementos, que es una resistencia y un capacitor, el cual esto nos indica que tenemos un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Previamente tenemos lo que es establecido el sentido de la corriente, que en este caso es inverso al sentido de las agujas del reloj. Esto nos indica que el voltaje o la corriente está fluyendo de la siguiente manera. Está entrando por el terminal positivo de la fuente, por el terminal negativo del capacitor y por el terminal negativo de la resistencia. Ecuación que rige el sistema eléctrico. Nosotros vamos a tener una ecuación base que es la siguiente. Como le expliqué anteriormente, tenemos el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje del capacitor. Todo eso en el dominio del tiempo, con una igualdad a 0. Vamos a tener lo que es las siguientes ecuaciones que rigen el sistema eléctrico, que se van a desprender por la ecuación principal, que es esta que ustedes observan aquí. Bien, el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Recuerden que nosotros estamos despejando el voltaje de entrada. Cuando nosotros pasamos un terminal después de la igualdad, este cambia el signo. Por eso tenemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje del capacitor. Si nosotros tuviéramos un tester y tuviéramos midiendo la salida de este circuito, nosotros vamos a medir a referencia del capacitor. Es decir, nosotros vamos a poner una punta aquí y la otra punta aquí, y vamos a estar midiendo el voltaje de salida del capacitor. Tenemos que el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Recordar que voltaje es igual a corriente por resistencia, resistencia es igual a voltaje sobre corriente y corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos lo que es el voltaje del capacitor, que es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente por DT. Recordar que el capacitor, para su funcionamiento, inicia desde un T sub 0 a un T sub 1, es decir, desde que comienza a energizarse el circuito hasta el momento en que inicia el capacitor a energizarse. En este caso, por eso estamos trabajando en función del tiempo. Sustituyendo 3 y 4 en las ecuaciones 1 y 2, vamos a tener que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, es decir, resistencia por corriente más 1 sobre C por la integral de la corriente por dt o por la integral de I por T por ddt. Y tenemos que el voltaje de salida se sigue manteniendo, es igual al voltaje del capacitor, es decir, a 1 sobre C por la integral de I por T por ddt o por la integral de la corriente por ddt. Aplicando la transformada de Laplace, recordar que cuando nosotros aplicamos ya la transformada de Laplace, cambiamos de dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y esto se representa por una S. Tenemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, es decir, a R por I por S más 1 sobre C por I por S entre S. Despejamos a I o a la corriente y tenemos que el voltaje de entrada es igual a la corriente por R más 1 sobre C por 1 sobre S. Aquí tenemos una multiplicación de fracciones y nos queda que el voltaje de entrada es igual a la corriente por la resistencia más 1 sobre C entre S o más el voltaje del capacitor. Y como voltaje de salida nosotros tenemos que igual al voltaje del capacitor, es decir, a 1 sobre C por la corriente entre S. En este caso nosotros lo podemos dejar expresado así o lo podemos simplificar. Bien, para la obtención del modelado nosotros tenemos varias formas. La primera que nosotros vamos a observar es despejando a la corriente en la ecuación y sustituyendo en otra. Lo primero que nosotros tenemos es el voltaje de salida, que es igual a 1 sobre C por la corriente entre S. Nosotros vamos a despejar en este caso a C y S, es decir, lo que está dividiendo pasa multiplicando y tenemos que C por S por el voltaje de salida es igual a 1 sobre
a 1 por la corriente. Recordar que cuando cualquier término multiplicado por 1 es igual al término. Nosotros tenemos que C por S por el voltaje de salida es igual a la corriente, siendo esto nuestro resultado. Y el voltaje de entrada es igual a C por S por el voltaje de salida por la resistencia más 1 sobre C o más el voltaje del capacitor. En este caso, nosotros tenemos una multiplicación distributiva solamente de C por S y nos queda que el voltaje de salida es igual a C por S por el voltaje de entrada es igual a C por S por el voltaje de salida por R por C por S más 1 entre C. Y como resultado nosotros tenemos que recordar que en este caso se simplificó C por S por C por S. El voltaje de entrada es igual al voltaje de salida en el dominio de la frecuencia por R por C por S más 1. Y nuestra relación de la transferencia nos queda que es igual al voltaje de salida entre el voltaje de la entrada. En este caso, nuestro voltaje de salida es igual a 1 sobre R por C por S más 1. En este caso, nosotros vamos a ver la segunda forma y es determinando el modelado a partir de un diagrama de bloque. Para esto, nosotros vamos a construir el diagrama de bloque que se necesita despejar a la corriente de I. A la corriente, eso se realizará en la fórmula número 7, que fue la que vimos anteriormente. Nosotros tenemos entonces que el voltaje de entrada es igual a la corriente por R más 1 sobre C por S. Dicho eso, nosotros vamos a despejar la corriente y nos queda que 1, la inversa, o 1 sobre R más 1 sobre C por S por el voltaje de entrada es igual a la corriente. Aquí lo único que yo realicé fue para la simplificación y para tener un mejor entendimiento que transversé, es decir, cambié de posición y es lo mismo. Tenemos que la corriente es igual a la inversa de R más 1 sobre C por S por el voltaje de entrada. Tenemos entonces que nuestro voltaje de salida es igual a 1 sobre C por S por la corriente. Simplificando eso, tenemos que nuestro voltaje de entrada en un diagrama, nuestro voltaje de entrada es igual a 1 sobre R más 1 sobre C por S. Nuestra corriente es igual a 1 sobre C por S y nuestro voltaje es igual a esta fórmula. Recordamos que si nosotros tuviéramos un tercio y estuviéramos midiendo el voltaje del capacitor. Nuestra relación de la transferencia es igual a 1 sobre C por S. Recordar que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Todo esto sobre R más 1 sobre C por S, es decir, S es igual a 1 sobre R por C por S más 1. Y tenemos nuestra tercera fórmula, que es a través de la fórmula 2 de voltaje de entrada, que es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Todo eso nosotros lo igualamos y tenemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la corriente, al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. El voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de salida. Recordar que en este caso, cuando nosotros decimos voltaje de la salida, es lo mismo decir que el voltaje del capacitor, porque tiene el mismo voltaje. Como resultado tenemos que el voltaje de entrada es igual a la corriente, a la resistencia por la corriente o voltaje de la resistencia, más el voltaje del capacitor, que es 1 sobre C por la corriente entre S. Esto es igual a la corriente por R más 1 sobre C por S. El voltaje de entrada es igual a la corriente por R más 1 sobre C por S, dándonos como resultado que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de salida.
tenemos que si nosotros despejamos el voltaje de la resistencia, tenemos que recordar, cuando nosotros pasamos de una igualdad, lo que está, se cambia el signo. Si está positivo, pasa negativo, si está negativo, pasa positivo. En este caso, nosotros despejamos al voltaje de la resistencia, mandando el voltaje de salida para la otra igualdad con un número, con el signo cambiado, en este caso negativo. Y tenemos que el voltaje de la resistencia es igual a voltaje de entrada menos el voltaje de salida, y la corriente es igual a voltaje de entrada menos el voltaje de la salida entre resistencia. También tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje del capacitor, todo eso en el dominio de la frecuencia. Ya en este caso nosotros estamos trabajando con la transformada y tenemos que 1 sobre C por la corriente entre S, dándonos aquí como resultado, aquí tenemos nosotros un seguidor de voltaje. En este caso, este representa lo que es un amplificador operacional, el cual tiene dos entradas, voltaje de la entrada inversora y la entrada no inversora. La entrada inversora es la que representa con el signo negativo y la entrada no inversora con el signo positivo. Tenemos que un voltaje de entrada en la entrada no inversora y uno que pasa por 1 entre R, es decir, por la resistencia. Ahí tenemos lo que es una corriente que nos da como resultado el voltaje del capacitor y el voltaje de salida, que es esta retroalimentación con el voltaje de entrada. Simplificando esto, tenemos que el voltaje de entrada, que es igual a 1 sobre S, a 1 sobre R por C por S más 1, y el voltaje de salida. Con relación a la relación de la transparencia, nos queda que el voltaje, que es igual a voltaje de salida entre voltaje de la resistencia, dándonos como resultado a 1 sobre 1 más R por C por S, siendo este nuestro resultado. Espero que haya sido de buen entendimiento y que lo hayan entendido de la mejor manera. Gracias.